Vamos a tratar de una parte que es la parte de Baluarte, porque ya el compañero explicó toda la parte política, la organización, las elecciones, el frente, todo. Yo quisiera como que ustedes hicieran un ejercicio de una concentración, concentrarse, porque si no se concentran no alcanzan a entender, digamos, la visión que vamos a plantear. Porque más, no es que sea complicado, pero sí es un salto. Pongan atención. Ahora que nos vayamos para las casas, si ustedes no se van diferentes, perdimos el día. Por lo menos yo pierdo el día y los pasajes. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Yo sé que no es fácil, pero ya otros pueblos lo han hecho, lo que quiere decir que no es imposible. Hace 6.013 años, 6.013 años, un señor en Babilonia escribió un librito chiquitico que se llama El hombre más rico de Babilonia. Ahí están las leyes del oro y las leyes del dinero. Todo el que la practica está rico, el que no la practica está pobre. O sea, las leyes del oro y las leyes del dinero. Se llama el librito El hombre más rico de Babilonia. Está escrito 6.013 años. O sea, 4.000 años antes de nacer Jesucristo. Entonces, ahí hay 7 leyes. 7 leyes. Por las cuales hay unas personas que se hacen ricas y porque hay otras personas que se hacen pobres. Esas son unas leyes. Así como la ley de la gravedad. Así como la ley de la vida. Nace y se muere. Acá también hay unas leyes de la economía, de la sociedad. Hay unas leyes que rigen la economía. Y ese señor se dedicó, en ese entonces Babilonia era la ciudad más avanzada del mundo, donde estaban los científicos, la gente que más craneaba en ese entonces. Ellos se sentaban en el zócalo, en el ágora que llaman, a explicarle a la gente sus conocimientos, sus experiencias, su sabiduría. Y eso se sentaba la gente en las tardes, en las noches. Y allí iban los viejitos que más sabían a explicar a la gente. Y hubo uno que explicó las leyes del oro y las leyes del dinero. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para volverse rico? ¿Y qué hacer para volverse pobre? Ahí está la clave. Son 7 leyes. Yo le voy a explicar hoy 2. ¿Así? No, porque después se enredan y voy a hacer el mismo método de la Biblia. De los 10 mandamientos, si usted practica 2, ya se salva. Con 2 que se practique. Después me dice los 5. Bueno, ¿cuáles son los 2 mandamientos que dicen que ya es suficiente con 2? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Con 2 es suficiente. Porque practicar los 10 mandamientos no es fácil. Solamente Jesucristo lo logró hacer. Pero practicar los 10 mandamientos, por lo menos, ¿cómo hace Bamiro practicar no codiciar a la mujer del prójimo? Muy difícil. Muy difícil. Ay, qué la vaina, ¿cierto? Qué chamía. No, profesor, sabe, es mi hermano. Bueno, entonces, vamos a hablar de 2 leyes. ¿Cómo hacer para que el pobre deje de ser pobre? Si ustedes hoy se aprenden eso, ya yo me voy tranquilo, me puedo ir hasta a pie, me puedo ir. Si se las aprenden, porque ese es el objetivo. Pongan atención. En la época de la esclavitud, era mejor ser esclavo que no ser esclavo. Era mejor ser esclavo que no ser esclavo. Porque al esclavo el esclavista le daba un poquito de comida para que siguiera trabajando. En cambio, el que no era esclavo, nadie le daba nada. Entonces la gente se brindaba a ser esclavo y se iba a los mercados de esclavos a brindarse a que los esclavistas lo compraran como esclavo, así como un viaje ganado un corral.
Pongan atención, ¿hasta dónde llegó la sociedad? Que el estatus socioeconómico del esclavo era superior a los demás en la historia de la humanidad. Y el esclavo no le daban bautizo, porque en ese entonces se consideraba que el esclavo no era un ser humano y no tenía alma. Y al no tener alma, no lo bautizaban. O sea, que el esclavo para la iglesia era un animal. Por eso no lo reconocía como persona. Y al no ser persona, no tenía alma. Y si no tenía alma, no lo podían bautizar. Y entonces los apellidos de los esclavos es el apellido de los dueños de las haciendas de los esclavistas. Ese es el apellido. Para que sepan ustedes. Los apellidos de los esclavos es el apellido del dueño de la hacienda que los tenía como esclavos. O sea, del esclavista. Para que sepan ustedes. Esa es la historia de la humanidad. Pero como la época de la esclavitud fue tan grande, tan larga, de miles de años, llegó un momento que el esclavo le tenía miedo a la libertad. O sea, el esclavo le tenía miedo a la libertad. Ser libre le tenía miedo. Como ahora, la gente le tiene miedo a salir de la pobreza. Y ahora le explico por qué. Entonces, como esa época fue tan larga de la esclavitud, en el cerebro de los esclavos se crearon unas ataduras aquí adentro, unas ataduras y unos comportamientos y unos esquemas culturales de comportamiento y de accionar, porque estaba por fuera de la voluntad de los esclavos. O sea, esas ataduras mentales, los esquemas mentales, es lo que se llama en concepto antropológico, es lo que se llama la carimba, que se expresa a través del carimbeo. ¿Y qué es la carimba? La carimba es el hierro mental de la esclavitud. No es el hierro físico, sino mental. Y esa carimba se expresa a través del carimbeo, que son las distintas formas como el esclavo y el pobre acepta ser esclavo y lo justifica. Ejemplo, ¿yo para qué voy a luchar si los ricos están completos? ¿Yo para qué voy a luchar si Dios me hizo así? ¿Yo para qué voy a luchar si así estoy bien? ¿Yo para qué voy a luchar si para ir al cielo, el cielo es de los pobres? Y es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. Entonces, como todo el mundo quiere ir al cielo y para llegar al cielo hay que ser pobre, entonces yo soy pobre. Cómo nos cogieron y nos enredaron, nos ataron, nos bloquearon, nos pusieron a ser sumisos y dependientes a través del comportamiento mental de las ataduras de la esclavitud. O sea, la esclavitud, ese proceso de relaciones laborales, de producción y de dependencia y de sumisión y de humillación, hasta el punto que el ser humano no lo tenían como persona, sino como animal. Esa vaina se creó en la mente de los esclavos, se crearon esas ataduras, esos hierros mentales, esos bloqueos mentales, hasta el punto de tenerle miedo a la libertad. Entonces, por eso es que la pobreza se transmite de generación en generación. Y la riqueza también. Por eso que María Cabal es bisnieta de un esclavista del Valle del Cauca. Y Paloma Valencia. Paloma Valencia, sus bisabuelos eran esclavistas. Ellos eran dueños de esclavos. Hasta el punto que aquí, hace un siglo, ¿cómo creo que se suprimió la esclavitud? Entonces, para que sepan que aquí en Colombia existió la esclavitud. A 1850, decía. O sea que de allá venimos con ese problema, de allá de la esclavitud venimos con ese lío y se va transmitiendo de generación en generación, se va transmitiendo. Y la ONU en sus estudios dijo que para que una generación deje de ser pobre, tienen que pasar 11 generaciones. Oiga bien, tienen que pasar 11 generaciones para que la 12 deje de ser pobre.
Y para que haya equidad entre el hombre y la mujer, tienen que pasar 360 años, dice la ONU, que son gente que investiga esta página más que uno. Son científicos investigadores. 360 años para que haya equidad entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que la ONU no fue cobarde y no se atrevió a decir que en 360 años la sociedad es socialista. Le dio miedo decir la verdad. En 360 años el mundo es socialista, porque el capitalismo está preñado del socialismo. Y el capitalismo pare a la buena o a la mala el socialismo, porque el socialismo es la respuesta y la solución al fracaso del capitalismo. Pero la ONU no iba a decir así. Entonces mejor dijo, para que haya equidad entre el hombre y la mujer, tienen que pasar 360 años. Lo maquilló la investigación. Entonces, para que usted se dé cuenta que la población que vive en el Canal del Dique, que viene con una cultura de esclavos, de Palenque, es la más pobre. Y es la que más votos vende. Y es donde más justifica la pobreza y la dependencia. Salen a votar por Char, porque el esclavo vota por el verdugo. Todo el tiempo. El esclavo vota por el verdugo. En los 3 barrios de negros que viven allá en Barranquilla, salen en fila india a votar por Char. Eso viene de la esclavitud. Para que sepan ustedes. Ellos no tienen culpa. Porque la pobreza se transmite de generación en generación. Igual como se transmite la riqueza. Y se sigue viviendo en esta época. Entonces nosotros tenemos que romper eso. Y ahora les explico cómo. Entonces, la carimba, se la repito, no se les olvide, es el hierro mental de la esclavitud, es el hierro cultural de la dependencia y la sumisión, donde el esclavo le tenía miedo a ser libre. Y eso se expresa a través de un carimbeo, que son las distintas formas para aceptar y justificar la esclavitud y la pobreza. Así sencillo. De eso nadie habla porque nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Y hasta que nosotros vamos a ser vivos, no dejamos de ser pobres. ¿Por qué? Simplemente, háganse una pregunta. ¿Por qué sus bisabuelos nacieron pobres, vivieron pobres y se murieron pobres? Sus abuelos nacieron pobres, vivieron pobres y se murieron pobres. Sus papás nacieron pobres, vivieron pobres y se murieron pobres. Ustedes nacieron pobres. No, vamos a morir. Y si no hacen nada, también se mueren pobres. No. Sus hijos nacieron pobres, viven pobres. Y si no hacemos nada, también se mueren pobres. Porque son 11 generaciones. Para que las 12 deje de ser pobre. Para que sepan ustedes. Pero llegó la tranca. Y ahora se les explico cómo vamos a hacer para romper esa vaina. Ahora les digo que no, eso es el estudio. Pero ahora el ser humano desarrolla y las etapas de la vida ya no son tan largas como la esclavitud, que fueron miles de años. Ya las etapas del feudalismo fue más cortica, la etapa del capitalismo es más cortica para que llegue el socialismo. Son más corticas porque el desarrollo del ser humano va aligerando los procesos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que está demostrado científicamente, sin ninguna duda, que el ser humano actúa de acuerdo a cómo vive. Y vive, oye bien, el ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa. Y piensa de acuerdo a cómo vive. Se la voy a repetir. Eso es científico. Eso lo demostró Engels en su libro. El ser humano actúa de acuerdo a cómo vive. De acuerdo a cómo piensa. ¿Qué quiere decir eso? Que el que piensa como pobre, se acuesta como pobre, se levanta como pobre, come como pobre, viste como pobre, y se acuesta como pobre y se muere como pobre. Porque el ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa. Se la repito, el que piensa como pobre, se acuesta como pobre, se levanta como pobre, camina como pobre, se viste como pobre, come como pobre y se muere como pobre. Porque el ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa y piensa de acuerdo a cómo vive.
Eso es científico. Y si no me quieren creer, ponga un niñito, ponga unos bonitos, desde chiquitico, para que haga ese niñito así igualito que los moquitos. Así igualito que los monos. Igualito. Brinca y habla como los monitos. Porque ese es su ser social, engendra la conciencia social. Eso es científico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para dejar de ser pobre? Primero, oiga bien, primer paso para dejar de ser pobre es no pensar como pobre. Porque mientras pensemos como pobres, jamás dejaremos de ser pobres. Porque el ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa. Así es. Entonces, el primer paso para dejar de ser pobre es no pensar como pobre. Así es. Ese es el primer paso. Entonces, de ahora en adelante, el que siga pensando como pobre, olvídese que va a dejar de ser pobre. Olvídese. Entonces aquí viene una transformación mental. Aquí tenemos que nosotros hacer un ejercicio mental. Sacarnos la pobreza de la cabeza, porque la pobreza es mental. Es mental. ¿Por qué es falso que los ricos están completos? Guaychara era más pobre que usted. Guaychara Dala es de mi tierra, Lorica, Córdoba. Vendía cebolla podrida en la muralla de Río Sinú en Lorica. Y la mamá de Guaychara vendía empanada en una mesita. Para que Guaychara Dala era más pobre que usted. Lo que quiere decir que es mentira que los ricos están completos. Así es. Eso es mentira. Faltaba el chavo. Y ejemplo hay largo en la vida. Hay bastante, ¿no? Hay ejemplos así, usted se puede cansar en libros y libros de gente exitosa que eran pobres, pobrecitos. El mismo presidente Marco Fidel Suárez, pobrecito. El mismo Gabriel García Márquez, pobrecito. La misma Shakira no tenía para pagar el semestre. O sea que ejemplos tenemos. ¿Y cuántos ejemplos no habrá en el mundo? Eso demuestra que es falso que los pobres están completos. Eso es falso. Eso es falso. Bueno, entonces esa es la primera ley. Es la ley de la pobreza mental. El que piensa como pobre, vive como pobre y se muere como pobre. Y el que quiera dejar de ser pobre, tiene que dejar primero de pensar como pobre. Si no lo hace, adiós lo que te guarde el cielo, olvídese que va a salir de la pobreza. Porque el ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa. Segunda ley. Segunda ley. El que no se organiza no sale de pobre. El que no se organiza no sale de pobre. O sea, el que quiera salir de pobre tiene que organizarse. Ahora, en filosofía uno le explica, cuando tú haces una afirmación, tienes que decir por qué. Pongan atención. Cuando el ser humano se organiza, participa activamente en los procesos transformadores para las soluciones individuales y colectivas. Cuando el ser humano se organiza, participa activamente en los procesos transformadores para las soluciones individuales y colectivas. Porque el ser humano no vino al mundo a vivir solo. Vino a vivir en familia y en comunidad. Por consiguiente, el ser humano tiene que organizarse, primero, personalmente, segundo, familiarmente y tercero, comunitariamente, socialmente. Son los tres tipos de organización. Por eso es que existen las juntas comunales, por eso es que existen los sindicatos, por eso es que existe la Federación de Ganaderos, por eso es que existe la Federación de Cafeteros, por eso es que existe la Federación de Industriales, por eso es que existe la Federación de Comerciantes, o de no existiera. Porque los ricos saben que para ser ricos tienen que organizarse. Federación de Cafeteros, Federación de Ganaderos, Federación de Industriales, Federación de Comerciantes. Ah, ¿se organizan o no se organizan? Ellos se organizan en sus federaciones, los ricos. ¿Por qué? Porque ellos saben y estudiaron la ley de la riqueza. Y entonces ellos saben que para ser ricos tienen que organizarse. Y se organizan, sencillo. ¿Y qué hacen los pobres? No se organizan. Nunca. Los pobres no se organizan. Mierda, son calientes. No, hombre, que será tan súper. Oye, pero ¿por qué tienes que hacer esa reunión de noche? No, de noche hay mucho motivo. Oye, pero temprano. Oye, pero es temprano, hombre. Si no temprano tiene que descansar. Ella en la tarde, no, hombre, si la tarde es para descansar. El domingo, no, si el domingo, mierda. Toda la semana ya vas a invitar el domingo. No, da pronto el ahora sí, no tienes otro día para que. Oye, le buscan pelo a toda vaina, man. Le buscan pelo a todo. No le encuentro uno al lado a la gente, ¿entiendes? No le encuentro uno al lado. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Porque es un problema cultural, mental. No hemos aprendido las leyes de la
superación de la pobreza. La primera ley para dejar de ser pobre es dejar de pensar Pensar que como soy pobre. pobre. Y segunda ley es organizarse. Sí. Pero no es cualquier tipo de organización. Porque uno se puede organizar. Está organizado. Oiga bien, aquí está la clave. Es el proceso organizacional socioempresarial agroindustrial. Joda, tronco de nombre para que sepan ustedes. Apréndanse, lo voy a repetir. La organización que nos va a sacar de pobreza, ¿verdad? Ustedes se van a vincular a un proceso organizacional socioempresarial agroindustrial y a un proceso psicosocial de transformación mental. Ahí está la clave. Si hacen esas dos cosas, dejan de ser pobres. ¿Por qué se tienen que organizar en el proceso organizacional socioempresarial agroindustrial? Se la explico enseguida. ¿Por qué? Porque la ANU, con todo el respeto, yo soy el hijo de la ANU, yo me formé en la ANU, no voy a hablar más de la ANU, pero la ANU nació con una visión de primera generación. Tumbar montes, quemarlo y sembrarlo con espeque. Eso es feudalismo artesanal, práctica artesanal. Primera generación. Después vino el zambapalo de todo lo que pasó en Colombia y la ANU vino y bajó las banderas. Pasaron 30 años. ¿Dónde está? Una era Ballesta? perdida. Una era perdida, 30 años. Que la ANU no levantó las banderas de la lucha por la tierra para quien la trabaja. Las bajó. Y ahora con el triunfo de Petro, la propuesta de la reforma agraria integral, entonces la gente que veníamos de la época de la ANU, dijimos, oye, reforma agraria integral, no, ya está la chispa aquí, vamos a organizar a los campesinos. Pero con una visión de tercera generación, no de primera. Ya le voy a explicar la diferencia esa. ¿Qué es la visión organizacional socioempresarial agroindustrial? Es la siguiente, que necesitamos crear un salto mental en el campesinado para que ellos pasen de asalariados, de jornaleros a empresarios del campo, para que participen en las empresas agroindustriales para la producción, la transformación y la comercialización, para romper la plusvalía. ¿Por qué? Porque esta es otra ley. Porque el que hace los vicios se empobrece y el que hace el negocio se enriquece. El que le trabaja a otro se empobrece y el otro se enriquece. Y si no, pregúntenme, ¿cuál jornalero es rico? ¿Cuál empleado es rico? ¿Cuál asalariado es rico? Nadie. ¿Por qué? Porque cuando no había dinero circulante, el salario lo pagaban con sal. En la historia de la humanidad, el salario lo pagaban con sal. Desde ese entonces, el salario viene salado. El salario está salado porque ningún asalariado tiene plata, porque el salario no da riqueza. Lo que da riqueza es la empresa. Son leyes, no es capricho mío. ¿O usted ha visto un empresario pobre? ¿O usted ha visto un asalariado rico? Esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa ya. El problema es de pronto una crisis internacional, un desorden, se gastó la plata fumando marihuana. Esa es otra cosa. Se gastó la herencia del papá en mujer. Y esa es otra vaina. Esa es otra vaina. No, pero eso no se puede. Se encontró con una pelaviejo y lo jodió. No, ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Avance, mi padre. Yo he visto gente que el papá le entregó la herencia y se la empujaron en pura mujer comprando pelaita y está pobre. Bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la época esa, como no había dinero circulante, entonces el salario lo pagaban con sal. Ese era el equivalente al salario. Desde ese entonces el salario está salado. Por eso es que el salariado nunca tiene plata. Nunca. Por eso ustedes, con respeto, no le digan a sus hijos, mijo, mía, vete a estudiar a la universidad con sacrificio para que cuando salgas de allá
te busques un buen empleo y saques adelante a la familia. Error. Error. Sí, señor. Para que ya usted le está enseñando a sus hijos que sea empleado. Esclavitud. Que sea empleado. No, señor. Dígale, mija, mijo, vayas a estudiar a la universidad con sacrificio, porque yo te apoyo. Para cuando salgas allá, te montes una empresa. Para que seas empresaria solidaria, no vertical. Aquí está un salto también. Porque si tú montas una empresa vertical, reproduce la riqueza y la pobreza. Tienes que montar una empresa solidaria. ¿Para qué? Para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres dejen de ser pobres. Porque no estamos contra la riqueza, estamos contra la pobreza. La consigna es que los ricos sigan siendo ricos, pero que los pobres dejen de ser pobres. Así sencillo. Y eso sí es posible. Eso sí es posible. Y hay muchos países que lo han hecho. Lo que pasa es que Colombia no tiene propósito de nación, compañero alcalde. Colombia no tiene propósito común de nación. Y ningún país del mundo se ha desarrollado si no tiene propósito común de nación. Ninguno. Indonesia era 10 veces más pobre que Colombia. Indonesia se reunieron y dijeron, vamos a ser potencia mundial de palma de aceite. Y es la primera país productor de palma de aceite. Y hoy 10 veces más rica que Colombia. Corea del Sur era 10 veces más pobre que Colombia y hoy es más de 10 veces más rica que Colombia. Porque dijeron, vamos a meterle a la tecnología. Singapur era 20 veces más pobre que Colombia y dijeron, estamos en un punto crucial. Por aquí tienen que pasar todos los barcos. Vamos a hacer el puerto más grande del mundo. Y hoy viven del puerto. Hoy es Singapur 10 veces más rica que Colombia. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de unidad de propósito de nación. Colombia no la tiene. Cuando la nación no tiene propósito común, no es exitosa. Igual que el ser humano. Cuando el ser humano no tiene proyecto de vida, no es exitoso, es un fracasado. ¿Por qué es un fracasado? Porque no está planificado. Y todo el que no esté planificado, está fracasado. Usted no se da cuenta cuando los muchachos en la mañana salen de la casa a la puerta de la calle, hacen así de... Miran para allá y miran para acá. No saben para dónde coger. Porque no tienen proyecto de vida. No saben para dónde van. No tienen agenda. No saben para dónde... ¿Qué hacen? Le miran para un lado y miran para el otro lado. Y hay unos que se regresan a esperar el almuerzo. ¿Sí? Pero cuando usted tiene un proyecto de vida, usted está planificado. Usted se levantó, desayunó, se vistió y arrancó para el banco, para pagar una cuenta o para cobrar. Se levantó para un proveedor o para un cliente. Usted está planificado. Usted ya sabe lo que está haciendo, porque ya tiene su proyecto de vida. El que no tiene proyecto de vida, ¿qué hace? Está desplanificado. Y si está desplanificado, está fracasado. Porque nadie que tenga proyecto de vida es exitoso. Pero tenemos un lío que en los colegios a uno no le enseñan a descubrir el talento. Ojalá no le enseñan a descubrir el talento. Y a nadie que se le descubra el talento no puede estructurar su proyecto de vida. En los países desarrollados, en el sistema educativo, lo primero que hacen es descubrir el talento al niño. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. ¿Para qué? Para que sea exitoso. Este es un problema que tenemos de estructurar la educación. Aquí está mi profesor para que sepa. Hasta que no se le descubre el talento al niño, no se le puede ayudar a conformar su proyecto de vida. Y hasta que no tenga proyecto de vida, no puede ser exitoso. Y eso ahí tenemos también que resolverlo en el gobierno del cambio. Entonces, vamos. Aquí está la clave de Baluarte. Baluarte tiene una visión de tercera generación. Vamos a organizar a los campesinos. ¿Para qué? Para que los campesinos den un salto mental y dejen de trabajar feudalmente y se conviertan en empresarios del campo agroindustriales, para que produzcan con tecnología y que esa producción la lleven a un valor agregado a través de la transformación técnica científica, y ellos participen en la comercialización, para no dejarle la comercialización a los cachacos, porque los cachacos se cogen la comercialización y los campesinos hacen el oficio. Y ahí dependemos. Entonces, el proceso es completo. Tierra, proyecto, crédito, producción, transformación y comercialización. Si nosotros hacemos todo el proceso completo, adiós pobreza. Y si lo acompañamos con el proceso mental de transformación que ya
se nos saque de la cabeza la pobreza, nosotros comenzamos ya a ser un nuevo ser humano, una nueva sociedad. O sea, son dos frentes que tenemos que atacar. El frente productivo, porque sociedad que no produzca bienes de consumo, se desaparece. Tenemos que producir nuestra propia existencia, pero también tenemos que producir nuestro propio desarrollo mental, cultural, para ser una sociedad civilizada, de avanzada. Eso es lo que está planteando Baluarte. Y por eso le cogimos la caña a Petro. Ay, Petro que nos dijo, organícense, ay, papayita. Petro que no se quería organizar, y aquí dio la hora, vamos a organizar a los campesinos. ¿Por qué? Porque hay 12 millones de campesinos. En el año 70 éramos el 75% de los habitantes. Hoy en el año 92, en 2023, somos el 25%. O sea, somos 12 millones. Y en el año 2030 o 50, llegaremos a ser 10% de los que... Ojalá, hay una descomposición y una descensión del sector campesino hacia la ciudad. Cada día hay menos campesinos. Lo que indica de que tenemos que hacer un pare. Hay menos producción, menos alimentación. Tenemos que hacer un pare. ¿Pero por qué? La violencia, el asesinato, la tortura, la muerte, las masacres, los despojos de tierra, falta de vías, falta de carretera, falta de servicios públicos, falta de educación, falta de cultura, falta de toda vaina. Entonces el campesino, que es un ser humano, también siente, y sus hijitos también sienten, el que va para afuera, lo que venga, a la moto, a vender guarapo, lo que sea, inventan una vaina, ¿entiendes? Porque es la vaina de la subsistencia. Falta de un Estado. Entonces es lo que hemos logrado ahora con el gobierno del cambio. Y si nosotros no aprovechamos esa vaina, entonces ¿qué es lo que vamos a aprovechar, compañeros? ¿Qué es lo que vamos a aprovechar? Si nunca habíamos tenido un gobierno del pueblo, y hoy que lo tenemos después de 200 años, y hoy que lo tenemos, entonces nos vamos a quedar cruzados de brazos. No, señor, tenemos que ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque si esta vaina se devuelve, aquí no va a haber trapo para la paría. Si el 29 de octubre no ganamos las alcaldías, ¿dónde nos vamos a agarrar? ¿Para qué estén así? ¿A dónde nos agarramos? Es que el 29 de octubre es tronco de prueba que tenemos. Es la prueba ácida del movimiento popular. Si somos capaces, sí o no, de ganarnos la alcaldía. Aquí está un problema, que es un reto que tenemos. ¿Nos ganamos la alcaldía o el proceso se nos devuelve? Y si se nos devuelve, ¿qué va a pasar? Viene, ay, mi manita mía, esa oligarquía sanguinaria a desquitársela, papá. A desquitársela. Porque van a recuperar los privilegios que están perdiendo. Entonces nosotros no podemos permitir esa vaina. ¿Cómo no lo permitimos? Organizándonos. ¿Cómo no lo permitimos? Ganando las alcaldías, las asambleas, las gobernaciones. Así no hay otra. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha política civil. Una lucha legal. Democrática. Entonces, no le tengamos miedo a las alcaldías, no le tengamos miedo al consejo, no le tengamos miedo a los poderes populares, compañeros. Es que ahí es donde está la clave, ganando las alcaldías de los municipios para que un compañero o una compañera administre su propio territorio y el presupuesto lo ponga al servicio de la solución de las comunidades, para que a través de un proceso organizacional, socioempresarial y un proceso psicosocial de transformación mental vayamos hacia una nueva sociedad. Pero tenemos que tener los poderes territoriales. Los poderes territoriales es vital para el gobierno de transición de Petro. Eso es vital. Es indispensable para que este proceso no se nos devuelva. O lo contrario, se nos devuelve y aquí no va a haber tiempo ni para irnos para abajo. El único que llegará a Venezuela será ya se conoce el camino. A las trochas. Sí, ya se conocen las trochas. Entonces, para no cansarlos más, yo le quiero decir lo siguiente. Pongan atención. Hoy tenemos una ventaja, que hoy no somos oposición, hoy somos gobierno. Pero tenemos una desventaja, que la gente que está en el gobierno no sabe gobernar. Están enredados. Todos están enredados. Llevamos más de 8 meses. No es para hablar mal, ¿no? Sino también para uno mejorar. Llevamos más de 8 meses y en el día de hoy no hay un solo metro de tierra produciendo alimentos. Un solo metro de tierra en todo Colombia no hay produciendo alimentos. Eso es una situación complicada.
Estamos en un momento interesante, un momento importante, pero estamos en un momento peligroso. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene una esperanza con Petro. Y si el pueblo no ole, ni saborea un poquito del cambio, esta vez se nos puede enredar. Se nos puede enredar, porque la esperanza del pueblo con Petro es tan grande como los sueños del pueblo, un cambio. Y necesitamos que el pueblo saboree el cambio. ¿Y cómo lo va a saborear, hombre? Con la reforma agraria integral. ¿Y por qué, compañeros y compañeras? Una vaina sencilla. Escúchenme esto. La reforma agraria integral es el primer punto de los acuerdos de La Habana. La reforma agraria integral es el primer punto del plan de desarrollo de Petro. La reforma agraria integral es el primer punto del plan de gobierno. La reforma agraria integral es el primer punto para la repartición de la tierra. La reforma agraria integral es el primer punto para la producción de alimentos. La reforma agraria integral es el primer punto para la soberanía alimentaria. La reforma agraria integral es el primer punto para la paz territorial. La reforma agraria integral es el primer punto para la paz productiva. La reforma agraria integral para la superación de la soberanía alimentaria. La reforma agraria integral es el primer punto para la exportación de alimentos. La reforma agraria integral es el primer punto para la balanza financiera. Si no se hace la reforma agraria integral, no se puede hacer plan de desarrollo. Y si no se hace plan de desarrollo, nos jodimos. Y entre la salud, Nos jodimos. entre la salud también. Bueno, y esos son complementos, esos son otras. Pero estamos hablando de la reforma agraria integral en el frente agrario. Pero la ministra que tenemos hoy no va a hacer reforma agraria integral. Ella está en otro viaje. Espichó el carro. Él espichó el carro a Petro de la reforma agraria integral. Por eso Baluarte está levantando la bandera que esa ministra hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque ella es de la oligarquía. Y a ellos no les conviene que... Ella ha sido 2 veces ministra y una vez directora nacional de planeación. Y el filósofo dice, si tú quieres saber qué va a suceder, averíguate qué sucedió. ¿Y qué sucedió con la ministra? Que no hizo nada. Ahora tampoco hace. Eso lo dice el filósofo. Si tú quieres saber qué va a suceder, averíguate qué sucedió. ¿Y qué sucedió con la ministra? Que no hizo nada. 3 veces. 2 veces ministra de Agricultura y una vez directora nacional de planeación. Bueno, ¿y cómo llegó esa mujer así, mire? Por acuerdo con San Pedro. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que necesitamos organizarnos, presionar, no como oposición, porque no somos oposición, pero sí presionar con mecanismos civilizados de que Petro se pellizque y cambie la ministra. Porque si no hay cambio de ministra, no hay reforma agraria. Y si no hay reforma agraria, no se implementa el plan de desarrollo. Y si no se implementa el plan de desarrollo, no hay gobierno de transición que dure. Nos enredamos nosotros mismos y hay uno que te vuelve el cielo. Y el 29 de octubre, masacre electoral. Masacre electoral. Y ahí sí a llorar, derrotados en las alcaldías. ¿Qué vamos a hacer llorando? Entonces tenemos esa situación buena, interesante, importante, pero peligrosa. Peligrosa. Entonces esa es la situación real que estamos viviendo. Hoy nos dieron a Baluarte, y aquí sí ya comenzamos a hacer algo de resultado. La potestad, nos autorizaron buscar 200.000 hectáreas de tierra en la región Caribe. Nosotros nos autorizaron en Bogotá, vaya a buscar 200.000 hectáreas de tierra en la región Caribe para entregárselo a los campesinos que estén organizados. Si no la buscamos, ya no es culpa de nosotros, ni culpa de ellos. Ya no es culpa. Entonces, tenemos compañeros aquí, Baluarte, en Sucre, pónganse las pilas, a buscar tierra. ¿Qué se necesita? Inscribirse en el WhatsApp de la Agencia Nacional de Tierra y que las tierras sean productivas. Eso es todo. Y la van a comprar en efectivo, precio comercial. O sea, a como esté en el entorno. Precio comercial. La van a comprar. El gobierno en efectivo. La plata la tiene. Entonces, si usted no lo hace, ya sí no es culpa mía. Le estoy informando. Y eso, ustedes ahí también se pueden ayudar. ¿Cuántas hectáreas? 200.000 hectáreas. Compañero, usted que es ingeniero eléctrico, le voy a dar estas bendiciones. Primera bendición, está aprobado por el gobierno nacional las comunidades energéticas alternativas. Ya eso está aprobado por ley y con el presupuesto. Comunidades energéticas alternativas para las veredas, los barrios, los municipios. Señor candidato a alcaldía, ahí la tiene de papayita. Aquí tenemos Y usted comienza a crear
proyectos en las comunidades, en los parcelas, en los barrios, en los talleres, en las comunidades, en los corregimientos. Aquí está el ingeniero. Comunidades energéticas alternativas. Las crean, las legalizan de la comunidad. Personalidad jurídica, representante legal y les entregan el proyecto. Papayita. Si no lo hacen, ya yo no tengo culpa de esa vaina. Segunda, mataderos municipales populares. Plantas de sacrificio. Montan la empresa, la legalizan en la Cámara de Comercio con su representante legal y le entregan para que haga el proyecto. Mataderos municipales, porque Petro tiene una pelea con los ganaderos grandes para quitarle el monopolio de la carne. Tercero, mercados municipales populares. Montan la empresa y Petro le da el billete para que monten el mercado municipal popular campesino, para que los campesinos vendan sus productos directamente en el mercado de la misma empresa, de la comunidad organizada. Van tres. 4. Pon atención. La economía popular, que es la comercialización de los productos del campesino. El gobierno por ley le compra mínimo el 30%. Puede ser 100%. O sea, quieren dar garantizada la producción. Precio, valor presente, en efectivo. El gobierno se las compra. Eso está en la ley. ¿Para qué? Para crear las cadenas de redistribución de mercadeo de la producción de los campesinos a través de las comunidades organizadas, de los campesinos, de los barrios y de las comunidades. Pero organizadas. Si no está organizada no puede, porque el Estado no puede darle plata a todo el mundo. Tiene que darle plata a través de una entidad que esté legalizada, porque eso tiene que llevar control. Eso tiene que ser así. Eso no podemos estar diciendo que en eso tenemos que también ser serio en esa vaina. Bueno. Y por último, alguien tenía que estar de acuerdo, el secretario de Planeación Nacional, el director, dijo en su última reunión que él va a hacer macroproyectos, escuchen esto. Eso no quiere decir que vaya a hacer proyectos pequeños, pero la visión es hacer macroproyectos. ¿Por qué? Porque el macroproyecto impacta y los proyectos que impactan son los que transforman una comunidad. Entonces ustedes váyanse craneándose cuál es el macroproyecto que van a hacer en Sucre que ya no los aprobaron. Mínimo uno, pueden ser 2. Busquen una tierra grandota, monten el proyecto y el gobierno le tira el dinero para que monten, para que hagan el macroproyecto productivo integral de lo que ustedes digan, si es de ajonjolí, si es de patilla, ese sí es el problema de ustedes, si es de pescado, no sé, ustedes inventen, búsquense los ingenieros que le hagan el estudio del suelo y entonces presenten el proyecto. Ya está aprobado. En cada departamento nos aprobaron mínimo 1, por ahora máximo 2 en la primera etapa. Macroproyectos, no el proyectico que de la hectárea, eso no nos sirve. Porque necesitamos impactar y que la gente vea con los ojos que la reforma agraria es verdad, que ya comenzó. ¿Para qué? Para que el 29 de octubre nos jodan, ganemos las alcaldías, papá. Así sencillo, vamos a hablar frenteado. Necesitamos mostrar a la gente resultados, los techos solares, los mercados populares, los mataderos populares, las granjas productivas, las carreteras terciarias. Ya están presupuestadas. ¿Para qué? Para las veredas, para los cooperadores que no tengan carretera. Ya el gobierno tiene el billete. Son 33.000 kilómetros de carreteras terciarias. Son 8 billones y medio por año para esas carreteras. Directamente con la Junta Comunal y la Junta Campesina. No va a haber intermediarios, ni alcalde, ni gobernador, ni politiquero, ni nada de esa vaina. Contratan directamente con la Junta. El contrato con la Junta. El representante legal firma el contrato. Se busca un arquitecto del pueblo, un arquitecto, un ingeniero y le dan el proyecto de la vía terciaria. Ya. Si no se aprovecha ese poco vaina, entonces ¿qué vamos a aprovechar? Entonces yo quisiera como dejar hasta ahí para que decidieran una pregunta. Ahora viene abierta, pregunta abierta. Ahora le voy a hacer una pregunta.